¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos. Bienvenidos a esta transmisión en vivo, hoy 11 de mayo, para hablar sobre justicia en la era digital. Con un invitado muy especial, el maestro Alejandro Reyes García, en donde ustedes saben, tengo un desafío de 23 preguntas para los candidatos para este tema y nuestro contexto actual, que nos permite conocer a los candidatos al Poder Judicial de cara a las elecciones de este 1 de junio del 2025. Así que prepárense porque esto cada vez se pone mejor. El juez en funciones, Alejandro Reyes García, ahora es candidato número 26 para seguir defendiendo algunas causas como juez familiar en el Distrito Judicial de Ecatepec. El juez está especializado en materia familiar. Alejandro tiene una trayectoria sólida, es maestro en Derecho Judicial con una impresionante promedio de 9.8. Ha trabajado como juez en casos familiares en Ecatepec y otros distritos, y propone una justicia empática, equitativa y cercana a la gente. Vamos a ver en este en vivo cómo puede usar la tecnología para hacerla más accesible. Su visión es clara, quiere un poder judicial que sea humano para servir mejor a la ciudadanía de Ecatepec. Ahora vamos con la dinámica, que es súper divertida. Vamos a hacerle 23 preguntas sobre justicia en la era digital, desde la inteligencia artificial hasta transparencia en el sistema judicial. Estas preguntas, juez, son las mismas que le he venido haciendo a todos los candidatos, pero en su caso cambiaré algunas para que se adapten a lo que hace un juez familiar, porque en este ejercicio he venido haciendo este desafío con candidatos a la Suprema Corte de Justicia, y queremos un piso parejo para conocer sus diferentes puntos de vista. Así que, ¿cómo se siente hoy? Pues bien, tranquilo, iniciando este domingo, listo aquí para atender a tu auditorio y el reto de las 23 preguntas. Además, el juez va a tener 3 recursos que puede usar en cualquier momento durante el desafío. Saltar, puede usar la siguiente pregunta, o puede saltar a la siguiente pregunta si no quiere responder alguna. El comodín, usted va a poder decirme algún otro número de los 23, si prefiere cambiar esa pregunta. Reversa, aquí la pregunta me la puede hacer a mí y yo tendré que responderla. Y tendremos una hora para cubrir algunas de estas preguntas, así que iremos a su paso para que al final nos hable sobre sus propuestas y cómo podemos votar por usted. Y lo mejor, ustedes van a ser parte de esto. Mientras avanzamos, dejen sus comentarios, preguntas y reacciones en la transmisión. ¿Qué quieren saber sobre la justicia en Ecatepec y sobre nuestro contexto actual? Así que voy a compartir un poquito pantalla, pues, para iniciar con estas preguntas y hacer el orden aleatorio. De un momento. Estas son las preguntas y vamos a elegirlas así. Estas son, no van a cambiar. Primero vamos con la 16. Si no se adapta, pues ya saben, ¿no? Yo la voy a permitir cambiarla para que se adapte. ¿Qué significa para usted la Corte Interamericana de Derechos Humanos y qué relevancia tienen los tratados internacionales en la impartición de justicia en México? Okay. En primer lugar, para mí significa parámetros de regularidad constitucional. Ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que sus resoluciones, y en concordancia con criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no solamente son vinculantes en los casos en el que el Estado mexicano haya sido parte y sancionado, sino que sus criterios establecen lineamientos de interpretación, aplicación y protección de derechos humanos en México. Es decir, ya la Suprema Corte de nuestro más alto país ha establecido que no necesitaría recurrirse a juicios de amparo para que los justiciables tengan protección de derechos humanos.
Ahora, qué bueno que me hablas de tratados internacionales, porque tenemos dos aspectos bien importantes. Los que sí cumplen los requisitos de formalidad establecidos en el artículo 133 constitucional y aquellos que no reunieron esos filtros que están establecidos en el párrafo segundo del artículo 1 constitucional. Es decir, mientras el 133 nos establece que hayan sido celebrados por el presidente de los Estados Unidos mexicanos, que hayan sido ratificados por el Senado, esos requisitos formales no se establecen en el artículo 1 constitucional, pero dice que tratándose de materia de derechos humanos, se estará la interpretación más extensiva tratándose de protección y a la más restrictiva tratándose de limitación. Entonces, por eso vuelvo a insistir, parámetros de regularidad constitucional que ya tomen en cuenta bloque de constitucionalidad, bloque de convencionalidad y sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Qué buena respuesta. Ahora vamos con la 20. ¿Se siente preparado para ejercer el cargo de juez familiar, en su caso, afrontar una posible derrota? Interesante pregunta. Estoy con toda la actitud. La finalidad de este proyecto denominado El Sentir de la Justicia es obtener un resultado favorable. Pero creo que en un sistema democrático debemos de aceptar que no precisamente todos los sectores coinciden o comparten el mismo punto de vista. Yo estaría encantado de ceder la estafeta a una persona que tenga igual o mayor preparación, experiencia, capacitación, pero sobre todo dos rubros que he defendido durante todo este proyecto: sensibilidad y empatía, porque de nada te sirve capacitación y experiencia si eres un hombre frío al momento de resolver y no tienes en consideración que la materia familiar reestructura tejido social. Sí, tengo entendido que es juez, ¿no? Ahorita en funciones. ¿Es correcto? Ahora vamos con la siguiente pregunta, que es la 19. Es interesante esta. ¿Conoce el concepto de romper la cuarta pared? En su opinión, ¿sería útil aplicar este enfoque en el ámbito judicial para recuperar la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia? Qué interesante, porque es un concepto que surge en teatro, ¿no? Precisamente en este tipo de licenciatura, si no me equivoco, es teatro brechtiano, que precisamente es donde nos habla de esta perspectiva. Entonces te comento, en audiencias orales, un juez familiar tiene que romper forzosa y necesariamente la cuarta pared. Tiene que interactuar no solamente con las partes, sino con terceros que pueden verse involucrados. Hablamos de terceros participantes, como puede ser el agente del Ministerio Público, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, peritos. Entonces, no solamente se trata de lo que se ve en escenario. De igual manera, creo que no solamente en audiencias orales, también en diligencias de inspección judicial tendrías que romper esa cuarta pared. Y a lo mejor que esto no se veía antes hacia una audiencia pública y que hoy esta reforma constitucional nos lleva a hacerlo del conocimiento masivo de la población, creo que es importante que la ciudadanía conozca a los jueces, cómo nos desarrollamos en audiencia y cómo nos desarrollamos fuera de audiencia, fuera de un privado, verificar la argumentación, los sustentos, esa fundamentación y esa motivación. ¿Por qué te lo comento? En los mayores parte de los informativos que tienen otros candidatos, tal pareciera que se basan y se sustentan en su speech, pero una audiencia no funciona así. Realmente hay inesperados máximos y mínimos en el desarrollo de la audiencia y entonces el juez tiene que estar seguro tanto del conocimiento, tanto de la experiencia, tanto de esa sensibilidad y empatía para resolver conforme equidad y justicia. Esa pregunta estuvo buenísima, ¿eh? Bueno, esa respuesta. Vamos con la 22. ¿Conoce los riesgos de la inteligencia artificial y cómo podría impactar nuestra presunción de inocencia? Va más enfocado a materia penal, pero no significa que no se pueda aplicar a materia familiar. Específicamente mi institución ya está trabajando con inteligencia artificial para que precisamente los auxiliares de sala no tengan que mecanografiar todo lo que el juez en oralidad proyectó para ser basado o sustentado en un acta mínima. Pero te comento, me ha sucedido a mí, al momento de utilizar inteligencia artificial, tenemos errores de ortografía, tenemos errores en vocablos que no se han alimentado a la base de datos y que la inteligencia no reconoce. Ahora, me imagino que también van enfocado a otra circunstancia como pudieran ser delitos informáticos y en relación al robo de información.
La mayor parte de las instituciones están tratando de proteger y brindar las bases de datos tanto al interior como al exterior de los servidores, sobre todo porque en el Estado de México llevamos una edición o una modalidad que es el expediente electrónico virtual, en donde las partes pueden ver en tiempo real las determinaciones que emiten los jueces de forma escrita. Y no hemos transitado en materia familiar, en materia penal ya se están generando los links precisamente para que puedan visualizar sus audiencias en materia penal. En el caso de la materia familiar solamente se generan esos links de visualización inmediata de audiencia para autoridades federales que solicitan intervención en juicio de amparo, pero sí se están instrumentando mecanismos tendientes a. Incluso en algún momento, cuando aún era estudiante y al momento de desarrollar mi tesis, se hablaba de algo muy lejano que hoy se está acercando, los ciberjueces, precisamente someter un litigio, una controversia a inteligencia artificial y ver la respuesta que podía arrojar dicha inteligencia artificial. No obstante, hay una cualidad que me atrevería a decir que no cuenta la inteligencia artificial: sensibilidad y empatía, que tanto he defendido en este proyecto denominado El Sentido de la Justicia. Perfecto. Vamos con la pregunta 21. Esta es interesante. Me ha salido, es la segunda vez que me sale. 21. ¿Qué diferencia hay entre el blockchain y una criptomoneda? Qué bueno que lo estás preguntando. Cadenas de bloques, precisamente inteligencia artificial y cómo blindar estos elementos. Me referiré de manera general a la criptomoneda, que está enfocada al sector privado, sector empresarial, sector bursátil, sector de inversiones, derecho mercantil para nosotros. Blockchain, que también podemos aplicarlo en sistemas de justicia. Cadena de bloques, ¿a qué se refiere esto? Literalmente separar la información, descompactarla, para que a través de mecanismos de protección puedan llegar ensamblada a un nuevo momento donde solamente el que encripta, que interviene un tercero, precisamente una empresa certificadora que ayuda a validar esta protección de datos, verifica que la información no sea alterada. Primordialmente la cadena de bloques se vio como un inicio en la firma digital avanzada, lo que conocemos como la FEA, pero ahora también está dirigida a archivos y a otro tipo de transmisión de datos con mayor complejidad de información. Principalmente en el derecho mercantil ha surgido a través de la celebración de títulos electrónicos y contratos mercantiles. Te preguntarás por qué tengo un acercamiento con esta información. Primero que nada, porque en materia de actualización acabamos de participar en un seminario precisamente de justicia digital. Y de igual manera, en segundo momento, como yo te refería, los jueces familiares no solamente conocemos de materia familiar, en el caso de tu servidor conoce de derecho informático y de derecho mercantil también. Perfecto. Y vamos con la 1. ¿Las series o películas reflejan realmente nuestro sistema de justicia? ¿Qué opinión le merece esta representación? Tengo que ser realista. En México, lamentablemente, en los casos prácticos, y me redundo a presunto culpable y algunos otros episodios que tienen que ver con el sistema presidencial en México, yo me atrevería a afirmar, con la responsabilidad que ello indica, que están muy apegados a la realidad. Tu servidor, en inicios de esta carrera judicial, comenzó en el sistema penal, en el sistema tradicional, en la fase de ejecución de sentencias. Entonces, las circunstancias que salen en presunto culpable no me son nada ajenas porque eran circunstancias que yo visualizaba precisamente al interior del centro preventivo, al momento de realizar notificaciones a los sentenciados con acceso a beneficios preliberatorios. No obstante, ¿qué te puedo decir? Porque se atacó mucho el sistema de justicia anterior penal, que no era oral, que no era adversarial, en relación a esta corrupción del sistema. Puedo afirmar con conocimiento de causa que no son el sistema lo que colapsan, son los operadores del sistema, incluido todos y cada uno de los participantes, los que hacen que el sistema colapse. Y con lo que voy a aseverar, sé que algunos penalistas me van a masacrar, pero tengo que decir, el sistema que se decía tan puro y pulcro, que había iniciado con la oralidad, ya empieza a tener sus fallas al interior, como la cuestión de corrupción. Y eso no se debe a los principios, al sistema, sino a los propios operadores que intervienen. Entonces, en un país muy, muy lejano, las series mexicanas se parecen a la realidad del sistema de justicia. Sí, afortunadamente no ha salido ninguna hasta este momento enfocada a derecho familiar. Qué bueno. Vamos a ver con la siguiente, la 5. En su opinión, ¿qué tan importante es el Estado de Derecho
para la estabilidad democrática y el desarrollo económico de México. Momento. Otra vez, relacionado con el derecho mercantil, es ¿por qué tiene conocimiento? Constantemente nos estamos preparando y actualizando. En primer lugar, hay que verificar que el derecho mercantil es uno de los que rige la mayor parte de los estados. ¿Por qué? Porque rige relaciones económicas internacionales, rige fuentes de inversión, rige dinero que en alguna ocasión los economistas denominan como dinero golondrino. Entonces, ¿qué busca un empresario? Y es algo de los puntos o los pautas que ha establecido la CONAMER, que regula precisamente los juicios de oralidad mercantil en México. Los empresarios solicitan juicios rápidos, eficaces, justos y no corruptos. Entonces, la CONAMER, que está subsidiada al igual por la Organización Internacional del Trabajo, que también México recibe apoyo, los tribunales certificados, nuestro tribunal está certificado y recibe parte de ese apoyo, también apoyo de CONAMER y constantemente está sujeto a observación y evaluación, verifican todas estas pautas. Donde hay un sistema de justicia firme, eficaz, sólido y no se logra inmiscuir la corrupción, es más proclive para que el sector privado invierta en ese país, genera fuente de empleo, entre otros tantos beneficios en relación al aspecto económico. Entonces, en relación a ellos es pues demasiado importante la cuestión del sector privado, que visualicen que el sistema de justicia esté firme, que el Estado de Derecho no se violente. Ahora, quiero ser realista y de igual manera afronto la consecuencia de mi información. Nunca antes había visto en México que alguien se atreviera a desobedecer una ejecutoria de amparo, que es el mecanismo por excelencia para protección de los derechos humanos y que hoy en día se ha visto menoscabado por diversos sectores políticos o diversos sectores de poder. Creo que por ahí se congeló tu imagen. Creo que nos dejaron solos ya con el auditorio. No importa, nos formulamos las preguntas y respondemos a nosotros mismos. Creo que ya regresamos. Adelante. Ya regresamos, ¿verdad? Qué bueno que se queda así para que no perdamos el mismo en vivo. Okay. Déjame ver y vemos en la pregunta. Del Estado de Derecho. Sí, era la
5. Aquí. Y pues nada más si quiere concluirla, esa pregunta. Ok. Antes de los problemas técnicos, te refería, es importante para inversiones extranjeras que precisamente exista un adecuado Estado de Derecho al interior de los estados. Eso significa que nadie por encima ni fuera de la Constitución o de la ley. Quería hacer la referencia que nunca en México se había visto la desobediencia a una ejecutoria de amparo, circunstancia que hoy en día se ha visto al por mayor. Entonces, muy probablemente esto sí va a repercutir en el TEMEC al momento de celebrarse. Tan es así que, por ejemplo, las circunstancias de discrepancia que existieron entre TV Azteca y algunos inversionistas extranjeros se tratan de dilucidar de forma rápida, precisamente por las consecuencias económicas que puede originar tanto a inversionistas como a estados. Perfecto. Y vamos con la siguiente pregunta, que nos quedamos que eran la 5, vamos a la 3. ¿Cómo podría mejorarse el entendimiento de los derechos de los niños? ¿Cómo ejercerlos? ¿Y qué hacer si son víctimas o testigos de algún delito? Qué buena pregunta. Derecho familiar y derecho penal. No es por presumir, mi institución a la fecha trabaja con un programa denominado Yo por la Justicia, del cual tus servidores participen, donde llevamos a partir de teatro, no precisamente brechtiano, pero sí a través del teatro, representaciones de juicios simulados acordes a su edad. Entre ellos, para educación primaria, tenemos el juicio instaurado a Lobo Feroz por demoler la casa de los tres cochinitos. Ajá. Y en el caso de nivel secundaria, tenemos, esto lo pueden buscar en redes sociales, se denomina así Yo por la Justicia, Poder Judicial del Estado de México, donde precisamente se analizan las consecuencias de una persona que iba en estado de ebriedad, que se pasa un alto y bueno, hasta desencadenar a una persona que genera discapacidad motriz y termina en silla de ruedas. Entonces son escenarios que te permiten tener un contacto directo con niñas, niños y adolescentes, visualizar que los hechos tienen consecuencias y no siempre son favorables. No obstante, el segundo de los proyectos que yo te refería, o el segundo de los casos, donde se habla de Alejandro, nos permite ver las bondades del sistema penal, la reinserción o la readaptación social. Pero en muchos casos, como en esa historia que se cuenta, la salud y la habilidad psicomotriz no se puede volver a restablecer. Entonces, se enseña que niñas, niños y adolescentes, desde sus trincheras, desde sus aulas, de sus familias, al conocer las normas, al respetar las normas, se genera un estado adecuado de convivencia social. Y entonces no tendríamos que repercutir a un estado anterior donde prevalece la ley del talión o la ley del más fuerte. Entonces creo que es importante trabajar con niñez y lo he sostenido a lo largo de todo este proyecto porque no solamente es el futuro de este país, es el presente. Y en la forma en como nosotros consolidemos ese presente es el tipo de ciudadanía que tendremos en pocos años. Perfecto. Y vamos con la pregunta 13. ¿Cree que hay alguna rama del derecho más importante que las demás y por qué? Creo que todo tu auditorio va a entender mi respuesta y definitivamente sería materia familiar. ¿Por qué? Porque trabajamos con el tejido más sensible de la sociedad. Te voy a comentar por qué. Está por estrenarse una película de la cual no quiero hacer spoilers, pero es parte de lo que he defendido en este proyecto. Las familias perfectas no existen. En México existen muchas familias rotas. Partimos del supuesto de que se puede brindar y dar elementos a padres y madres sobre estilos de crianza y métodos de aprendizaje. Partimos del supuesto que precisamente nunca van a encontrar ni hijos ni hijas perfectos, ni padres ni madres perfectos. Por tanto, el juez debe de brindar herramientas a todos y cada uno de estos sectores para hacerlos mejor personas y más felices, hablando de precisamente el interés superior de la niñez y la adolescencia. Entonces, ¿por qué la considero relevante? Como yo te refería, precisamente al interior de las familias es donde se educa, se forman valores y de igual manera se determinan actitudes hacia los demás. Siempre, y tengo que reconocerlo, he envidiado otros sistemas educativos a nivel estado, donde precisamente cuando un niño o una niña llega con algún objeto que no le pertenece a casa, dentro de sus mismos sistemas educativos tienen establecidos lineamientos para devolver esos objetos. Lamentablemente, a veces en México nos volvemos determinados permisivos con las conductas y no vislumbramos que en un futuro esto pudiera estarte generando una conducta antisocial, asocial
o parasocial. Ok. Vamos con la pregunta 7. ¿Cómo garantizaría que sus decisiones judiciales no se vean influenciadas por la opinión pública, los medios de comunicación o las redes sociales? Ahora sí te respondo. Ya lo he hecho durante 17 años y creo que puedo hablar desde la pauta de la experiencia. El viernes, precisamente, en una audiencia que iba a presidir de forma oral, es decir, sí, hace unos días, de hecho, el municipio donde yo me desenvuelvo permite el acceso a la Ciudad de México. Los asistentes jurídicos de las partes, y literal, con la responsabilidad de lo que afirmo y de lo que sostengo, me indicaron que si no resolvían en favor de A o de B, yo iba a tener colapsadas vías primarias en mi municipio, iba a tener noticias rojas y que precisamente iba a estar boletinado, ¿no? Dices tú, ¿me sometí? No, en ningún momento. Resolví lo que conforme equidad y justicia era más benéfico para niños que estaban interviniendo en ese asunto, y tengo que reconocer el profesionalismo de los asistentes jurídicos que asistieron a las partes en esa audiencia, porque entonces comprendieron que la materia familiar no solamente se trata de justicia y equidad, sino también de sensibilidad, sino también de conocer qué es lo más benéfico para niñas, niños y adolescentes. Hubo otro municipio en donde precisamente, y tengo que reconocerlo, me omito denominaciones, pero sí partes superiores a quienes administramos justicia en primera instancia, me realizaron llamada telefónica en el sentido de que tienes que resolver este asunto en determinado sentido. Al sostenerme, evidentemente no favorecí ninguna de las partes, me sostuve mi firmeza por cuanto a esa equidad, administración de justicia y principios, aunque tengo que reconocer que eso implicó mi cambio de esa sede jurisdiccional. ¿Por qué? Porque no compartía los intereses de quienes querían que ese asunto se resolviera en ese sentido. Entonces, por eso le puedo decir a tu auditorio, no tengo miedo precisamente a cambios territoriales porque he recorrido el Estado de México. No tengo miedo a esas llamadas de poder, no tengo miedo a esas causas de supresión en relación a grupos mediáticos. Evidentemente siempre he sido partidario del diálogo, la justicia, la equidad y medios alternos de solución de controversias, que es lo que le brinda una solución pronta, eficaz e inmediata a las partes en un asunto. Perfecto. Y vamos con la... Nos quedamos en comunicación. La 3. ¿Cómo podría mejorarse el entendimiento de los derechos de los niños? ¿Cómo ejercerlos? ¿Y qué hacer si son víctimas? Esa ya. La de cómo denunciar. Ajá, sí. La Bueno, aprovechando la pregunta porque no di respuesta a la última parte, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Penales es muy claro. Toda persona que tenga conocimiento de un hecho delictuoso tiene la obligación de denunciar. Y más porque los ilícitos que se persiguen en contra de niñas, niños y adolescentes son delitos de oficio. Sí. Ahora sí vamos con la 13. La 7, perdón. No sé, que la 14. ¿Considera que la transmisión pública de las audiencias fortalece la confianza en el sistema judicial o puede generar algún riesgo? En ciertas materias aplica y beneficia el principio de mayor publicidad. Me voy a referir muy concretamente a la materia familiar. Tratándose de niñas, niños y adolescentes, rige el principio de reserva y confidencialidad, precisamente en tutela de sus derechos, tanto a nivel legal, constitucional y convencional, del que anteriormente nos habíamos referido. Ahora bien, hay que tener en cuenta que en la materia familiar rigen y fluyen muchas emociones durante las audiencias. Y en atención también a ese principio de intimidad de las partes, la mayor parte de las audiencias orales familiares son reservadas, porque entonces es donde precisamente pueden exponer el contexto real que sucedió, que se aleja de su postura legal que plantearon en papel, para que el juez, a través de la facilitación del diálogo, pueda encontrar una opción que resuelva precisamente la controversia que han llevado al tribunal por falta de comunicación. Entonces, por eso la materia familiar tiene ciertas limitantes, ciertas restrictivas, pero precisamente porque se tratan datos demasiado confidenciales, en donde debe de regir el principio de mayor privacidad y no de publicidad como en otras materias. Perfecto. Vamos con la 23. ¿Qué significa para usted que la diosa Temis tenga los ojos vendados? Por ahí estamos trabajando un proyecto en nuestras redes sociales y te voy a comentar algo.
Para áreas del derecho, donde rige estrictamente el principio de objetividad e igualdad procesal y contradicción, tendría que mantenerse esta venda en los ojos para los impartidores y administradores de justicia. De nueva cuenta, voy con la materia familiar. No es que nos quitemos la venda para favorecer alguna de las partes, sino en materia familiar tenemos suplencia de la queja en pro de los grupos vulnerables que nos establece el último párrafo del artículo 1 constitucional. Me voy a referir a algunos. Personas con discapacidad, personas adultas mayores, personas receptoras de violencia. También en asuntos que lo meriten de perspectiva de orientación sexual, grupos afroamericanos, grupos que precisamente estamos hablando de niñas, niños y adolescentes. Entonces, en esos grupos vulnerables, el juzgador pareciera risible, pero sí tendría que levantar esa venda por empatía y sensibilidad, no por parcialidad. Son dos cuestiones muy diferentes, porque tiene que verificar lo que en material y efectivamente es más benéfico para esos grupos vulnerables, con independencia que no se comparta por la postura del caso de la parte actora, de la parte demandada o de sus asistentes jurídicos. Tengo que reconocerlo y siempre he sido promedios alternos de solución de controversias. En la mayor parte de las audiencias, mis asistentes jurídicos, es decir, los abogados de las partes, siempre entienden esa parte de empatía y sensibilidad. ¿Con quién me ha tocado más trabajo, más ardua labor este convencimiento? Con antiguas generaciones, que consideraban que toda la solución a un conflicto es sentencia, pero en muchas ocasiones proceso es mayor tiempo. Y entonces esto te vulnera el artículo 17 constitucional, que es precisamente acercarse a una justicia de pronta, completa e imparcial. Perfecto. La 4. ¿Podría explicar cuál es la función principal de un juez familiar y en qué se diferencia de la labor a otros jueces dentro del sistema judicial mexicano? Ya lo referí y lo reafirmo. Reconstruir tejido social. El abogado por excelencia somos uno de los médicos sociales, entre otros tantos perfiles profesionales. En materia familiar no hay ganadores y no hay perdedores. Al contrario, hay familias que se resultan impactadas o dañadas dentro de un proceso. ¿Qué es lo que se verifica? Que todos y cada uno de los integrantes resulten lo menos dañados o afectados y que a todos y cada uno de los participantes se le tutelen sus derechos. Que en relación a ello hay que recordar, también la ley establece cierto cúmulo de obligaciones para algunos sujetos, como en el caso de los deudores alimentarios, pero eso no significa que no evalúes también sus derechos humanos y los tomes en consideración al momento de resolver. Ok, vamos con la 8. ¿Qué opinas sobre la posible implementación de jurados ciudadanos en los juicios en México? Actualmente no está estructurado el sistema de justicia en ese sentido como el sistema sajón. Nosotros todavía somos neorromanistas, entre una mezcla híbrida tendiendo a la oralidad y bueno, ahí asemejándonos al common law. No obstante, no lo veo tan alejado por lo siguiente, los sistemas jurídicos están coincidiendo dentro del ámbito internacional. Entonces, México era uno de los primeros que se enmascaraba, se encuadraba en un sistema escrito completamente neorromanista. Hoy en día tenemos fusión de sistemas jurídicos. Ahora, yo te puedo compartir lo siguiente. Qué difícil es administrar justicia en materia familiar. ¿Por qué? Te refería, no todo es apegado solamente a la ley, a una interpretación gramatical o incluso determinar capacidades, necesidades en una pensión alimenticia, porque tienes que verificar otro aspecto de emociones, sentimientos, restablecer tejidos entre el progenitor y la progenitora que no tienen la mayor parte del tiempo a los hijos o a las hijas. Entonces la materia familiar va más allá de simples decisiones verbales o escritas. Perfecto. Vamos con la 18. ¿Qué opinión le merece este ejercicio democrático de elección de jueces y magistrados que se celebrará el 1 de junio? Completamente es diferente, no hay precedente. Los jueces estamos acostumbrados a una formación académica completamente al interior de nuestras escuelas judiciales que afortunadamente, desafortunadamente la mayor parte de la población no conocía. La mayor parte de las otras candidaturas lo han expuesto y era noches de desvelo, capacitación constante al concluir la fuente laboral y sobre todo el abandonar al propio núcleo familiar del juzgador o a su núcleo social para seguir en esa capacitación, actualización constante para dar un mejor servicio a la población mexiquense. Gracias a este nuevo sistema que se permite que los electores conozcan de manera directa
a sus próximos candidatos o a sus próximos juzgadores, para que vean que somos personas como ellos mismos, que somos de carne y hueso, que si nos pinchan, sangramos, que si nos pegan, nos duele. Es decir, somos personas como ellos. Ahora bien, en relación a esto, de igual manera, ¿qué te permite conocer? Y también con la salvedad de la consecuencia de mi aseveración. Conocer que no todos los puestos somos pactados, heredados o consecuencia de tráfico o influyentismo. En el caso de tu servidor y tu auditorio, podrá constatar en redes sociales, incluso en páginas de transparencia de información pública, que mis apellidos no están vinculados con familias de abolengo, ni con años y trayectorias de familias que se han perpetuado al interior del Poder Judicial al que pertenezco. Soy de las nuevas generaciones, orgullosamente formado en el sector público, y he logrado todas y cada una de las categorías a base de cursos de formación y oposición. Y por eso es que me sigo y me mantengo en esta contienda electoral. Y está haciendo gala, de su 9.8. En licenciatura y en posgrado, ambos. Sí. Vamos con la 12. ¿Existe algún derecho humano que en su opinión sea más importante que los demás para alcanzar la dignidad humana? Todos los derechos humanos tienden a proteger la dignidad humana. No obstante, si tuviera que elegir uno, hablando de la clasificación ordinaria de las garantías, el derecho a la vida. Y tratándose de personas, yo defendería dentro del derecho familiar el acceso a una vida libre de violencia en cualquiera de sus modalidades. Ok. Y vamos con la 11. Considera que los derechos humanos provienen de la naturaleza humana, de nuestra historia, de la ética o de las normas jurídicas. Muy bueno, y este tema lo tuve en ponencia en la Facultad de Derecho cuando arranqué campaña. ¿Por qué limitarnos solamente a los presupuestos filosóficos que me mencionas, cuando por lo menos en metodología de la investigación tenemos 8, y que el suscrito en mi desarrollo de posgrado en tesis de maestría propongo una nueva teoría, y de hecho no es que yo la haya inventado, sino la retomo? Es una teoría sociojurídica denominada pensamiento complejo. Entonces mi respuesta sería, no me voy a limitar a 8 presupuestos filosóficos que te llevan a un punto muy ciego para conocer la realidad. Yo diría que la realidad tiene que ser analizada a partir de la teoría del pensamiento complejo. Y no sería ninguna de las respuestas que mencionábamos como indicativas. Ok. La 9. ¿Considera necesario que todos los policías estén plenamente identificados durante su labor y con el rostro descubierto? Te comento, en mi labor como notificador, como ejecutor, como secretario y como juez, hablo de la materia familiar. En ningún momento el cuerpo policíaco, tanto municipal, estatal y federal, han permanecido ocultos, siempre de frente. Quizá porque también nosotros nunca desarrollamos operaciones tácticas o especiales, lo que ellos denominan en ese rubro. Es decir, tanto en diligencias de notificación o de ejecución con el uso de la fuerza pública o incluso inspecciones judiciales en las que he participado, siempre la ciudadanía ha podido visualizar nuestro nombre de todos los servidores públicos que intervenimos, debidamente identificados, y conoce precisamente las autoridades que los desarrollan. Te vuelvo a repetir, quizás sea para cuestiones tácticas o operativas a nivel federal, donde sí se darían ese tipo de circunstancias. En materia penal, en proceso, tampoco nunca se habla de rostros cubiertos, pero sí te voy a mencionar un supuesto en el que he tenido relación indirecta y en el que a lo mejor se permitiría. Cuando estos primeros respondientes están relacionados en hechos delictuosos con delincuencia organizada, en el que estaremos hablando que su vida está en peligro o la vida de sus familiares. Y sobre todo, hablando de inteligencia artificial, cuando las bases de datos son violentadas y se accede a información demasiado personal, porque entonces pondrías en riesgo no solamente a esos cuerpos integrantes de seguridad pública, sino a sus propias familias. Ok. Y vamos con la 6. ¿Conoce en qué lugar se encuentra México en el índice del World Justice Project y cómo se considera que este indicador se relaciona con nuestra economía? Va un poquito relacionada con otro. Ya vamos a hablar un poquito sobre lo del derecho mercantil, sobre lo del derecho penal.
No voy a aseverar lugar porque no he consultado ahorita la tabla y no quiero afirmar algo sin conocimiento de causa, pero no estamos entre los mejores lugares. Entonces, por eso siempre se pone en tela de juicio el sistema de administración de justicia en México sobre si los juicios de oralidad fomentarán o no, sobre el factor corrupción, que no solamente se habla a nivel juzgados, sino se habla a nivel de otras dependencias, que también los sectores privados y los organismos internacionales toman en consideración para evaluarnos. Ahora bien, qué bueno que hablamos de indicadores a nivel internacional, porque entonces son datos que nosotros podamos manejar al interior del Estado. Y entonces que digamos, no, todo está bien, o todo fue culpa de una administración anterior o una anterior a la anterior, ¿no? Y que pudimos establecer nombres y años, ajá, y entonces hay observatorios a nivel internacional que nos establecen en México, no es la tendencia por donde vas. Tan es así que te comento muy en particular en materia familiar, hay recomendaciones de la ONU donde nos han establecido, ¿sabes qué? México no tienes una protección eficaz y garante en materia de niñas, niños y adolescentes, mucho menos en personas receptoras de violencia. Es como México, ojo, no es necesario que tengas que ser sentenciado por la Corte Interamericana para que te des cuenta de los compromisos internacionales que asumiste y que debes de cumplir, porque tú mismo firmaste como Estado signante en esas convenciones y en esos tratados. Perfecto. Vamos con la 17. ¿Cuál es su mayor reproche al sistema de justicia en México? Voy a hablar desde un caso práctico como ejecutor al momento de materializar una sentencia y por eso siempre seguiré defendiendo la sensibilidad y la empatía. Cuando tenía que hacer la reincorporación de una niña a su progenitora, en la que materialmente yo al observar la diligencia de reincorporación advertí que no existía un lazo fortalecido entre la niña y la madre. El lazo se advertía más fortalecido entre la niña y su abuela paterna, que era quien en ese momento materializamos la entrega, porque el progenitor se encontraba laborando. ¿Cómo lo pude notar también? Porque miren, durante el trayecto, mientras la niña estaba en llanto, la progenitora a la que se le asignó de forma definitiva la guarda y custodia, no hacía o no mostraba ningún elemento materno sentimental para poder controlar ese llanto. Entonces, a veces cuando eres ejecutor, el materializar las resoluciones judiciales en donde no hay empatía y sensibilidad en este tipo de resultados. También me viene a la mente otro supuesto de cuando fui ejecutor y que precisamente la concubina embargó a la esposa precisamente por deudas haces del esposo, ajá, que tenía requerimiento de pensiones alimenticias tanto por los hijos habidos en matrimonio como los hijos habidos en concubinato. Entonces, como desafortunadamente ninguno de los servidores anteriores había tenido la casta de aseverar que ese señor no vivía en ese domicilio, la diligencia realizada, tal parecería que el último que la realizaba, el último que realizaría el acto de corrupción, sería tu servidor en ese momento. Entonces, sí hice constar circunstancias de tiempo, lugar y modo, porque preguntará a tu auditorio, ¿y qué hiciste desde tu perspectiva, desde tu trinchera? Es decir, ¿sabes qué, juez? Yo no desobedezco la determinación porque soy tu inferior jerárquico y tengo que cumplir con lo que ordenas en autos, pero te hago constar que las circunstancias como se han hecho precisar en el expediente no es como en la realidad se materializa. ¿Okay? Vamos con la 15. ¿Considera que la justicia es un concepto alcanzable en la práctica judicial o prefiere utilizar otro término cuando se dicta una sentencia conforme al derecho y la equidad? Partamos de algo bien interesante. A nivel filosófico, ni siquiera los doctrinarios han podido determinar con exactitud qué se debe de entender por justicia. Ahora bien, ¿de qué tipo de justicia te puedo hablar yo? De la justicia palpable. También está por ahí próximo a subirse en redes sociales el día de mi onomástico, que fue el día de arranque de campaña de uno de los niños, niñas y adolescentes que tuvo en escucha de opinión, que precisamente tiene discapacidad visual. Y preciso y aclaro, los jueces tenemos la prohibición de recibir dádivas o regalías. Me envió una postal, y hablo de esta postal y lo hablo abiertamente, escrita en lenguaje braille, donde me deseaba precisamente feliz cumpleaños. De los niñas, niños y adolescentes que al terminar una escucha de opinión te dicen gracias porque eres la primera persona que se ha interesado por mí, por lo que me pasa. Saliendo de una escucha de opinión, niñas, niños y adolescentes que te pueden dar un abrazo y que te dicen, la escucha no fue estresante, me sentí en confianza, o incluso una de las últimas escuchas que tuve durante este mes, en donde precisamente un niño me refería, bueno, ¿y en qué momento va a llegar el juez
precisamente para platicar conmigo, porque yo he estado platicando contigo de un montón de cosas, ¿no? Casi me descubrí. Es ese tipo de circunstancias, las emociones de niñas, niños y adolescentes con sus padres, en vivir en los entornos que quieren, el disminuir la tensión, el estrés, el saber que puedes agilizar procesos de rectificación o incluso de asignación de pensiones alimenticias, creo que es la justicia más palpable que te puedes llevar todos los días. Y entonces yo hablaría ahí de justicia práctica, recordando una pregunta anterior que me formulaste, más que teórica. Ok, interesante. Vamos con la 10. ¿Cuál es su postura frente, bueno, no, esta es la prisión preventiva oficiosa, pero vamos a cambiarla? ¿Qué es lo que piensa sobre el nuevo Código Nacional sobre procedimientos civiles y familiares? Ok. Para el Estado de México no nos va a costar trabajo, porque ya tenemos jueces de oralidad. Yo creo que tu auditorio ya lo está advirtiendo, me la paso hablando, y así lo mismo sucede en audiencias, entonces no nos enfrentamos a nada nuevo ni diferente en el Código Nacional por cuanto a esa oralidad. Es decir, el Estado de México ya lo maneja. ¿Qué tenemos que realizar adecuación? Claro, plazos, algunas nuevas figuras, algunas nuevas directrices, procedimientos que ya no van a estar en nuestro Código Adjetivo Estatal, pero que sí estarán en ese Código Adjetivo Nacional. Entonces, el Estado de México se encuentra definitivamente preparado y aquí sí me atrevería a abrir un paréntesis, siempre y cuando partamos del supuesto de jueces de oralidad. Si partimos del supuesto de nuevos jueces con este reto de implementar y aplicarlo, no podría afirmar. Me quedaría en estado de indefensión. Ok, vamos con la 2. Creo que es el primero que ha contestado todas, ¿eh? ¿Sí? ¿Cree que las escuelas públicas, desde la educación básica y los maestros, hacen lo necesario para que los niños comprendan nuestras leyes? Ok. Me das un gancho al hígado y tendré que responderlo. Orgullosamente, desde kinder, primaria, secundaria, bachillerato, licenciatura y posgrado, siempre me he formado en educación pública. Y aquí está el resultado. Y son afirmaciones que he compartido en las prácticas que me refería de yo por la justicia, a nivel primaria y a nivel secundario. Entonces, creo yo que no existe algún maestro del que no puedas aprender absolutamente nada. Al contrario, te puedes llevar su parte teórica, su parte humanista o su parte práctica. Lo que sí puedo hacer énfasis es que sí depende en muchos aspectos de los estudiantes. En algunos sectores, y que me atrevería a afirmar, no todos, donde los grupos son muy numerosos, en algunas ocasiones los alumnos tienen que ser autodidactas. Y de igual manera se ve en la forma en cómo participan sus padres, o en este caso sus redes de apoyo, en vigilar ese proceso de formación. La educación pública no es mala. El hecho es que a veces descuidamos esos sectores y esas bondades y esas ventajas que tenemos. En particular, te vuelvo a reiterar, yo me formé en ese sentido. Y casualmente complementario, en los 15 años de docencia que tengo, me he desarrollado en el sector privado, porque precisamente hay un bloque súper blindado en el sector público para poder ingresar si no formas parte de ese bloque hereditario. Pero toda la experiencia que he tenido durante estos años de práctica la he compartido en el aula con mis alumnos durante 15 años. Perfecto, pues ya llegamos al final. Creo que estuvo súper bien, ¿eh? Sus respuestas. Vamos a compartir pantalla porque quiero que vean cómo votar por usted. Aquí en la... Aquí ya se la boleta. Así lo podemos encontrar, ¿no? Les voy a dejar el link para que vean toda su carrera profesional o todo su desarrollo profesional. Sí, el sistema conoce, de hecho, lo que tenemos cargado en el IEM. Sí. Y la boleta, creo que la bajé hace ratito. No está. Es la boleta amarilla, no, es como un color como entre rosa, ¿no? Y amarillo. El IEM le dejó como anaranjada amarilla, pero sí. Sí. De todas formas, sí la tengo. Es esta. Ah. Es la boleta. Está entre un color como durazno y amarillo, ¿no? Algo así. Correcto. Uh-huh. Y va a estar con el número 26. ¿Cómo podemos votar por usted?
Ok, ahí está un poquito pequeña la boleta, pero me voy a permitir explicar. De las 10 boletas que se van a dar el día de la jornada electoral, una precisamente que te va a dar el Instituto Electoral del Estado de México es la boleta anaranjada amarilla, donde como tú puedes advertir, se advierten dos listas de candidatos. La primera lista de candidatos corresponde a las aspirantes a juezas. La segunda columna corresponde a los aspirantes a jueces. Y de igual manera se advierten 5 recuadros al... Ajá, por ahí está la boleta. Ajá. 5 recuadros al interior, identificados por colores. Muy en particular voy a referirme al segundo recuadro, tanto de la columna de las candidatas y de los candidatos. Ese color rosa tenue, que no es el rosa pastel, porque al final el quinto recuadro también es rosa, se refiere a la materia familiar. Y entonces las y los mexiquenses podrán votar por una candidata en materia familiar y un candidato en materia familiar. Aunque, ¿qué quiero hacer de conocimiento de tu auditorio? A pesar de que solamente hay un recuadro para candidata y un recuadro para candidato, por cuestión de paridad se eligen 2 plazas para candidatas en Ecatepec, México, y solamente una plaza para candidato varón. Por eso, si tú me favoreces con tu voto y tu confianza para este 1 de junio de 2025, en la columna derecha, en la lista de candidatos, en tu boleta amarilla-naranja, en el segundo recuadro, que es de color rosa, habrás de votar y anotar el número 26. 26 que identifica a Alejandro Reyes García, juez en funciones en materia familiar. En este precisamente, ¿no? Exacto. Ajá, es correcto. Vamos a marcarlo aquí. Nosotros llegamos. Boleta anaranjada amarilla. No va a haber otra de este color, solamente una. Vamos a marcar aquí. Es en esta. Vamos a usarlo. Y aquí en donde dice familiar, vamos a ver su nombre. Es correcto. En la lista van a advertirme por apellido paterno, Reyes García Alejandro, una EF, que significa que estoy en funciones, y un número 26 que me identifica en la lista. En el segundo recuadro. Perfecto. Segundo recuadro. Me gustaría que para finalizar nos platicara sobre sus propuestas. Ok. Perdón, lo quité. Ya está. ¿Tenemos límite de tiempo, no? No. Ok, bueno, la mayor parte creo que se han ido desarrollando durante las respuestas que hemos dado a las preguntas que se han formulado. ¿Por qué hablo de vocación? Un juez debe tener amor por lo que hace, no solamente decir que lo va a desarrollar durante el periodo por el cual va a ser votado y electo. En ese me atrevería a afirmar que tengo la mayor cualidad o cantidad de tiempo que nadie de tus candidatos ha trabajado. Tengo más de 25 años trabajando con niñas, niños y adolescentes a nivel comunitario sin recibir ninguna retribución alguna. Para los que me conocen en tu público auditorio, este labor comunitaria no remunerada es precisamente a través del servicio catequético. Ahora bien, en relación a servir con objetividad, profesionalismo y equidad, la equidad la he defendido mucho durante la respuesta de estas interrogantes que se han formulado y preguntas de la entrevista. Es decir, no solamente basta impartir justicia y advertir circunstancias de igualdad y de desigualdad. ¿Qué vas a hacer con todo ello? ¿Cómo vas a resolver? ¿Cómo vas a reestructurar tejido social y cómo vas a reintegrar familias? Ahora bien, también defiendo mucho en este proyecto denominado el Centro de la Justicia lo que yo denomino reingeniería judicial. Es decir, sí hay fallas en el sistema y evidentemente algunos que quieren perpetuarse en el sistema no las quieren advertir porque no conviene o porque simplemente no les interesa reconocerlas. Pero también hay puntos buenos de caminar y transitar en los poderes judiciales y es lo que puede servir a las nuevas generaciones como capacitación, como experiencia, como profesionalización, aclaro, con la erradicación de aquellos vicios que la población considera como no permisibles ni en los funcionarios públicos ni mucho menos en sus juzgadores. De igual manera, yo ya lo había repetido, una impartición de justicia que se demora en el tiempo puede considerarse como un acto de vulneración de derechos humanos, que nos ayuda muchísimo en una recién ley estrenada, la Ley Alterna de Mecanismos de Solución de Controversias, que compagina y ensambla perfectamente con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Ahora bien, de igual manera, en los órganos jurisdiccionales en los que yo he estado, he defendido muchísimo la protección de grupos vulnerables.
la vieja escuela de los servidores públicos judiciales está acostumbrado a mandar a las partes o hacerlas regresar en más de una ocasión para obtener un servicio o un trámite público, cuando en el día de la fecha puede realizarse. Ahora bien, con este sector compagina otra propuesta que defiende este proyecto denominado el Sentir de la Justicia. En México, la mayor parte de los asuntos que se resuelven son materia familiar y desafortunadamente los juzgados familiares cuentan con muy poco personal o planilla para poder atender a la población justiciable. Tanto la materia familiar como la materia penal son de los que menos tenemos personal al interior de los juzgados y desafortunadamente tenemos cargas de trabajo demasiado pesadas. ¿Qué se va a poder lograr al fortalecer la planilla de personal de los juzgados familiares? Que se van a realizar trámites más oportunos, más eficaces, que vas a encontrar siempre un servidor público con una sonrisa, que va a estar dispuesto a proteger grupos vulnerables y que entonces va a tener también tiempo para dedicar a su familia y también para dedicar a la sociedad. Estos son los puntos principales en los que yo refiero y también, no es por presumir, pero en los órganos jurisdiccionales donde yo he estado, la mayor parte de asuntos que se han resuelto es gracias a medios alternos de solución de controversias. Y me enorgullezco en reconocer que tanto mi personal como los asistentes jurídicos han transitado junto en esa transformación, en esa decisión, donde obtienen soluciones rápidas y eficaces a sus expedientes que demoraban años en resolverse. Perfecto. Creo que es el único que ha contestado todas las preguntas. Felicidades, de verdad. Gracias. ¿Qué eslogan está utilizando o por qué pone ahí el sentir de la justicia? Qué bueno, lo he defendido tanto durante esta entrevista y es precisamente a lo que me refería. Sí, se necesita capacitación, sí, actualización también, estudio de igual manera, compartir la experiencia en el aula, sí, pero si tienes un juez que no es sensible, que no es empático con las partes y quienes participan en el proceso, y aquí me atrevo a aseverar incluso con peritos, porque todos tus participantes tienen emociones, todos tus elementos en proceso son personas, y un juez que no es sensible y empático ni con partes, ni con terceros, ni con participantes, no me explico aún cómo puede llegar a la figura de administrar justicia y reconstruir tejido social. Perfecto. Pues bueno, ¿nos puede compartir cómo lo podemos localizar en sus redes sociales o sus medios de contacto? Claro, ya por aquí en el chat de la aplicación me permití compartir mi página, bueno, mi tarjeta virtual electrónica que los vincula a 4 redes. Nos van a encontrar en Facebook como Alejandro Reyes García, el Centro de la Justicia. De igual manera nos encuentran en TikTok como Alejandro Reyes García, el Centro de la Justicia. La misma situación ocurre en TikTok y te digo, no sé si ahorita se pudiera compartir con tu público auditorio nuestra tarjeta digital que los vincula a nuestras 4 redes sociales con las cuales pueden verificar todos los materiales que hemos estado realizando, donde compartimos este proyecto y estas propuestas denominadas el Sentir de la Justicia. Perfecto, yo de todas maneras les voy a dejar en la descripción su página y todas sus redes sociales. Okay. Y pues bueno, le agradezco mucho haberse tomado una hora de su tiempo, día domingo, 11 de mayo, y esperamos verlo nuevamente en su función como juez familiar. Muchísimas gracias. Gracias, que tenga bonito día. Hasta luego, excelente tarde.